Buenas tardes, hermanos. Quisiera leer un pasaje antes de comenzar la predicación de esta tarde, y está basado en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 20 y 21, que dice así: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Y en esta tarde, Padre, vengo ante ti, Señor, pidiendo, Padre, que sea tu Espíritu el que hable durante este sermón, Padre, y no yo como hombre, Señor. Te pido, Señor, de asimismo que tú des sabiduría a tu pueblo, Padre, para que esta predicación, Señor, no solamente sea palabra vana, sino que también la podamos aplicar en nuestra vida. Todo eso te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las filosofías o ideologías que más se practican comúnmente hoy en día es acerca de lo único que importa soy yo. El centro de la vida o el centro de mi vida soy yo, y nos han enseñado la sociedad que lo que importa más es primero yo y luego yo. Y sin embargo, cuando empezamos a confrontar lo que nos enseña la sociedad con lo que nos dice las Escrituras, vemos claramente una gran contradicción. ¿Cómo es posible que lo más importante sea yo cuando la palabra me está diciendo ama a tu prójimo? Es incoherente. Y es que si nos vamos a este pasaje que acabamos de leer en 1 Timoteo, aquí Pablo nos está diciendo que tenemos una responsabilidad hacia los demás. Y está hablando, y no solamente está hablando de un grupo en específico, sino que empieza diciendo que nos mencionan varios grupos. Nos mencionan a los ancianos, nos menciona también a los jóvenes, pero también nos menciona a ¿quiénes? A las viudas. Y aquí vemos, hermanos, que Pablo nos está diciendo que primeramente debemos de tener un trato hacia los ancianos. ¿Cómo dice? Dice, trátalos como a padres. Y nos está diciendo que, bueno, yo creo que ninguno de nosotros trata a nuestros padres como una persona cualquiera, sino cómo nosotros tratamos a nuestros padres: con respeto, con amor. Y yo creo que las generaciones más antiguas, bueno, más grandes, hasta con cierto temor, ¿verdad? Porque nada más decían algo y dicen que ya le soltaban la cachetada, ¿no? Y aquí Pablo nos está diciendo, no reprendas al anciano, sino que dice, exhórtale como a padre. Y este primer llamado de Pablo nos está diciendo que lo debemos de tratar con amor. No lo debemos de tratar como a cualquier persona, sino que debemos de exhortarle como a padre. Pero también no se olvida de los más jóvenes, sino que nos está diciendo a los más jóvenes, ¿cómo? Hermano. Si yo les contara, hermanos, cuántas peleas he tenido con mis hermanos, yo creo que este pasaje es una cachetada con guante blanco para mi persona. Y es que nos está diciendo Pablo, primeramente, si se dan cuenta, está tomando aspectos de ¿qué? De una familia. Si vemos, está tomando aspectos de una familia. Está hablando del padre, está hablando de los hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas. Y este elemento, hermanos,
es fundamental para la iglesia, porque primeramente hay que entender que nosotros como iglesia somos una familia. Y Pablo enseña primeramente a Timoteo que toda la iglesia es una familia. Nuestro trato debe reflejar nuestro respeto, nuestro amor. Y aquí viene la parte reflexiva. Si Pablo nos está diciendo cómo debemos de tratarnos con nuestros hermanos, ¿cómo es realmente en la vida real? ¿Yo trato al anciano como padre? ¿Yo trato a la anciana como madre? ¿Yo trato a los jóvenes como mis hermanos? ¿O realmente yo estoy contradiciendo lo que dice la Escritura y los trato como cualquier persona? Y es que también hay que entender, hermanos, que tratar a la iglesia como una familia implica tratarlos con amor. Yo estoy completamente seguro, hermanos, que cada uno de nosotros nos dirigimos a nuestros papás, a nuestros hermanitos, con amor. Quizá muchas veces nos peleamos, pero después de 5 minutos nos reconciliamos. Pero aquí debemos de entender, hermanos, que toda la iglesia como unidad es una familia. Y esto se debe de reflejar no solamente dentro de la iglesia, sino que también se debe de reflejar afuera, en el mundo. ¿Se nota que nosotros somos familia en Cristo? Esa es una pregunta reflexiva esta tarde, hermanos, para que nos vayamos a casa pensando esto. ¿Somos una familia en Cristo? E incluso, si no mal recuerdo, hay un himno que dice que somos familia en Cristo. Y lo cantamos y decimos, sí, todos somos una familia, pero ¿nos tratamos como una familia? Pablo le escribe esta carta a Timoteo diciendo cómo debemos de tratar hacia los demás, pero no solamente se lo escribe a Timoteo, sino que hoy en día también nos está diciendo a nosotros cómo debemos de tratar a nuestros hermanos. Y también continúa Pablo mencionando cómo debe de ser el cuidado también de las viudas. Y es que, hermanos, muchas veces dejamos de lado nuestro servicio para con los hermanos. Y es que, aunque la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, muchas veces se nos olvida a él como a ti mismo. Decimos, yo amo a mi prójimo, pero se nos olvida mencionar esta segunda frase, yo lo amo como a mí mismo. Y es aquí donde quiero que reflexionemos esta tarde, hermanos, porque alguien sabe, más bien, hoy inicia la semana de la mayordomía, y una de las actividades que se tienen pensadas es la visitación. Y es triste, hermanos, porque se nos han acercado hermanos que dicen, es que en mi grupo no están reaccionando al llamado. Ay, es que en mi grupo van a ir bien poquitos. Y esta tarde, hermanos, quiero que reflexionemos que el Señor nos está llamando no solamente a predicar el Evangelio, sino que también nos está llamando a que tengamos obligaciones para con nuestros hermanos, para con los ancianos, para con los jóvenes, pero también nos dice que nos está llamando a hacer un cuidado a las viudas. Y aunque Pablo da características de a quienes se debe dar atención primeramente, pero esto es un reflejo, hermanos, de que había un problema en ese entonces. Y sigue habiendo un problema hoy en día, porque
estamos dejando a un lado esta obligación. Estamos dejando a un lado esta parte donde yo soy guarda de mi hermano. ¿Quieren saber qué es lo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Si pueden poner en la pantalla, por favor, Deuteronomio capítulo 24, de los versículos 19 al 21. Deuteronomio 24, del 19 al 21. El Señor le dice al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, dice, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Dice, ¿para quién será? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y dice, cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. ¿Para quién será? Para el extranjero. ¿Para quién más? Para el huérfano y para la viuda. Entonces vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento también habían personas que necesitaban de apoyo, que tenían menos que los demás y necesitaban que sus hermanos estuvieran cuidándolos. Y el Señor, consciente de eso, le dice a su pueblo: cuando tú estés trabajando, si se te olvidó, déjalo ahí, porque eso va a servir para proveer a los necesitados, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Y el Señor, y de esta manera el pueblo proveía para los necesitados. ¿Qué pasó después? Después de un tiempo, el pueblo se olvidó de este llamado del Señor. Si buscamos Zacarías capítulo 7, versículos del 8 al 14, Zacarías capítulo 7, de los versículos del 8 al 14. Los invito a ponerse de pie, hermanos, para hacer esta lectura. Dice la palabra de Dios: y vino, unidos hermanos, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pongan atención en el siguiente versículo. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Vemos, hermanos, ¿pueden sentarse? Vemos, hermanos, entonces, en este pasaje de Zacarías, que el pueblo de Israel, ¿cuál fue su actitud? No quisieron escuchar. No quisieron escuchar la palabra del Señor cuando el Señor dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice que taparon sus oídos, dieron su espalda, y así como ellos dieron la espalda a los necesitados, dice que el Señor también
les dio la espalda. Así como Él clamó y no escucharon, también dice que ellos clamaron y el Señor no escuchó. Entonces, hermanos, vemos aquí también una responsabilidad desde el Antiguo Testamento del cuidado del necesitado, del cuidado de la viuda, del huérfano, del extranjero. Y tenemos un llamado para atenderlas. Muchos dirán, para eso está la junta de diáconos, para eso están los ancianos. Pero si bien es cierto que está la junta de diáconos y los ancianos, pero muchas veces son pocas las manos y se requiere de más apoyo de la iglesia para poder atender al necesitado. Esta responsabilidad es una responsabilidad de cada uno de los creyentes de cuidar a los suyos. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ayudar a los que de verdad no tienen nada ni a nadie. Esto nos enseña que la misericordia debe ejercerse todos los días. No se trata solamente de venir y sentarse aquí los domingos o de participar en las actividades, sino que también nos implica una responsabilidad y debemos de practicar la piedad todos los días. Hermanos, nosotros tenemos un llamado del Señor. Nosotros tenemos un llamado para cuidar al necesitado. Tenemos un llamado para cuidar a la viuda, para cuidar al huérfano. Y muchas veces, cuando se pide ayuda para el necesitado, nosotros damos la espalda. Y es triste porque nosotros como iglesia estamos llamados a reflejar el amor de Dios. Y ese amor de Dios no solamente se debe reflejar con los ricos o con el que tiene. Ese amor de Dios se debe de reflejar primeramente con el necesitado. El amor de Dios se debe de reflejar con aquel que no tiene y tiene necesidad. Y ese llamado muchas veces es lo que se nos olvida. Y se nos olvida esta parte, vuelvo a recalcar, amar a mi prójimo como a mí mismo. Amar a mi prójimo, qué fácil. Lo difícil está en amar al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo te gustaría que te trataran si tú tuvieras necesidad? Si hoy el Señor te quitara todas tus posesiones y todo lo que tú tienes, ¿cómo te gustaría que te tratara la iglesia? ¿Que te tratara de manera indiferente? ¿Que te trate de una manera en la que pareciera que no le interesas? ¿O quisieras que la iglesia te trate con amor y te dijera: ven hermano, aquí está esta ofrenda, aquí está esta despensa, y en lo que tú requieras, aquí estamos? ¿A poco no nos gustaría eso? A mí sí me gustaría. Y sin embargo, cuando llega el necesitado, ¿cuál es nuestra reacción? Sí, ahí ve con la junta de diáconos, ahí ellos te van a dar algo. Cuando llega realmente el necesitado, ¿cuál es nuestra reacción? Así como el Señor en el Antiguo Testamento castigó al pueblo de Israel, de esta manera así también el Señor nos va a juzgar cuando estemos ante su presencia
y nos va a decir, ¿practicaste la piedad? ¿Ayudaste a tu prójimo? ¿Lo amaste como a ti mismo? Y yo, hermanos, dicen los predicadores, cuando uno prepara un sermón, dice que muchas veces primeramente se deben de confrontar ellos con la Escritura. Y efectivamente, porque muchas veces, y lo digo honestamente, he fallado. Y al momento de hacer esta reflexión, hermanos, créanme que fue un golpe de realidad. Y me lleva primeramente a pensar, ¿cuánto me falta para poder amar a mi prójimo realmente? Pero también es una invitación, hermanos, esta tarde, porque mientras el Señor nos está dando vida, tenemos oportunidad de hacer el bien con mi prójimo. Y aquí nos está llamando a que proveamos a las viudas. Y en este pasaje de Timoteo incluso da la lista, dice, sea puesta en la lista solo a la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos. Y empieza a dar una serie de características sobre quienes nos debemos de cuidar más. Pero dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es decir, ese es un llamado a cada uno de los hermanos. Si yo tengo la capacidad para poder apoyar a un hermano, el Señor te está llamando para que lo hagas. El Señor nos está diciendo esta tarde, nos está llamando a que no dejemos a un lado a estos hermanos. El pasaje que leí hace rato al inicio del tema es muy fuerte, porque nos está diciendo que el pobre ¿qué? Es olvidado. Pero mi amigo, el que tiene, sí, véngase para acá, ¿verdad? Y no debe ser así, hermanos. Dios siempre va a proveer para el necesitado. Y nosotros somos herramientas para poder proveer al necesitado. Somos una familia. Es más, decimos que somos la familia DCN, la familia Dios con nosotros. ¿Nuestras acciones reflejan que somos una familia? Así como nos dicen, es que la familia está ahí para apoyar en los momentos difíciles, ¿no la iglesia también debería hacer lo mismo? La iglesia está llamada a mostrar misericordia de una manera sabia y ordenada. La indiferencia hacia los necesitados endurece el corazón y trae juicio. La verdadera piedad no solamente es asistir a los cultos o cantar himnos, sino reflejar el carácter compasivo de nuestro Señor en el cuidado de los más vulnerables. Quiero terminar esta tarde, hermanos, haciéndoles la siguiente pregunta. No tienen que responder. Cada uno sabrá en su corazón. Pero la pregunta que les quiero hacer, hermanos, es: ¿estamos mostrando en nuestra vida y en nuestra iglesia el amor del Señor? Ese amor compasivo de Dios hacia los necesitados. Reflexionemos, hermanos,
Y espero que no solamente estas palabras sean palabras vanas, sino que el Señor actúe en la vida de cada uno de nosotros y nos ayude para poder practicar la piedad todos los días, no solamente en esta semana de mayordomía, sino que podamos aprender a practicar la piedad todos los días, y más allá aún, que no tengamos la necesidad de decir: vaya con los diáconos, ellos los van a atender, sino que nosotros tengamos esta acción de decir: sí, hermano, venga conmigo, yo lo apoyo. El reto es este, hermanos. Como dije, lo fácil es decir: amo a mi prójimo, pero lo difícil es amar a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor les bendiga, hermanos.